What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. Bueno, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video de Hasta el Hueso con mi amigo Nahuel Esperanza. ¿Cómo andamos? Hoy vamos a estar hablando del libro y la película La Naranja Mecánica. Película y libro que a mí me fascinaron. Bueno, la película la vi muy de chico, con 10 años. No sé qué momento para verlo. Sí, con 10 años. Bueno, yo creo ya lo he dicho en otros videos. Yo tuve una infancia bastante complicada, digo, por situaciones de violencia y demás. Yo mismo era, la verdad, digo, de niño fui un niño muy complicado. Y bueno, al ver La Naranja Mecánica me sentí muy identificado en ese momento con el personaje principal, que se llama Alex Delarge, Sí. que es un adolescente de 15 años, el cual, como todo adolescente, tiene una rebeldía muy exacerbada, pero que la lleva a un límite, digo, muy por arriba de la media, ¿no? Sí. Muy por arriba de la media. Bueno, también es una novela distópica, La Naranja Mecánica, que está basada en una Inglaterra, ¿no? Futurista, Sí. un futuro cercano, donde reina una violencia muy grande dentro de la sociedad, muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? También, ¿no? Sí. O sea, la violencia es moneda común y corriente hoy en día. Y bueno, lo que muestran en la novela esta es la vida de este joven rebelde de 15 años, que tiene una pandilla, la cual él lidera, y con la que lleva a cabo actos de violencia que ellos le denominan ultraviolencia. Sí. Bueno, la novela tiene también un lenguaje propio que se llama Nasdaq, Sí. que lo inventó Anthony Burgess, el escritor, Sí, que creo que que mezclan es un lunfardo mezclado entre ruso, Sí. inglés y lenguaje gitano, una cosa muy rara. Y bueno, igual se entiende, uno cuando ve la película Sí. sin... Sí, se entiende, sí. Se entiende bastante bien. Por ejemplo, a la leche le dicen moloco, a la cabeza goloba, a las mujeres de bochcas, Sí, claro. a mirar algo, vidiar. Son todas palabras que, bueno, ultraviolencia también es un término también inventado por la película. Y bueno, la película se centra en este personaje, ¿no? De 15 años, que comete actos delictivos, violaciones, robos, hurtos, destrucción de la propiedad privada. Vendría a ser como una especie de infanto juvenil, ¿no? Sí. Y se centra mucho en la figura de él y lo que representa también, ¿no? Bueno, acá también tiene fuertes componentes de lo que vendría por la película y la novela en sí tiene un fuerte componente también que muestra lo que debería ser el libre albedrío de cada persona de elegir lo que es bueno para cada uno. Sea Sí. bueno o malo, ¿no? Sea bueno o malo. En este caso, bueno, ese libre albedrío es reflejado en la figura de este joven adolescente que Sí. obviamente a las claras toma malas decisiones, ¿no? Sí, claro. O sea, vive una vida delictiva. Lo que pasa después con este adolescente, en la novela, en la película, es que se le escapa de las manos toda la violencia que va desarrollando hasta matar. Involuntariamente mata a una mujer. Sí. Estando en una situación de violencia donde entra a robar la casa de una mujer, estando él drogado, la asesina. Que es muy cómica la escena de la película. Sí. Entra a la casa de una señora que se ve que es una mujer rica, millonaria. Se ve que tiene alguna tendencia artística la mujer porque pinta y hay esculturas en la casa. Y en el momento que la asesina con un pene gigante de cerámica, Sí, claro. con el cual le golpea la cabeza, pero la termina matando. Sí. Bueno, hay dos partes muy fuertes de la película, que es esa parte que mata a esa mujer con el pene gigante de cerámica y cuando viola a la mujer de un escritor. Sí, esa escena es más fuerte. Esa escena más fuerte. Sí. Cantando él, la canción Cantando bajo la lluvia, Sí, claro. de Frank Sinatra. Sí, la película está muy bien dirigida, o sea, la película, Sí. que es de Kubrick, o sea, es muy artística.
O sea, Sí, como todo lo de Kubrick. Como se va narrando toda la película, con el personaje principal, cómo se va desarrollando, tienen en todo momento un sentido artístico y además logran sintetizar una historia contada de una manera distinta. O sea, porque no se te hace pesado por ningún momento, te transmite muchas cosas y es el tipo literalmente diciendo me pasó esto, me pasó esto otro, me pasó esto otro, pero fluye en todo momento. Sí, sí. O sea, y bueno, justamente, o sea, empieza en un punto álgido. O sea, es como que te lo presentan ya el personaje en el momento cúlmine que va a cambiar su vida. O sea, vos ya sabés que Sí. desde mucho antes de que vos conozcas lo que está pasando, ya viene siendo un infanto juvenil. Sí. Viene siendo un infanto juvenil tanto tiempo que tiene enemigos de otras pandillas, que tiene su propia pandilla, que tiene que poner orden dentro de su propia pandilla para que los otros no se crean más, que tiene su propio ego, que se la pasa drogándose, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vos ya entrás dentro de ese mundo, dentro de ese contexto, ya sabés que Inglaterra no tiene ni ley ni orden, que hay viejos quejándose de eso. Sabes. O sea, ya entras en ese contexto y dentro de ese contexto, o sea, yo creo que lo primero que te genera el personaje, bueno, depende, al menos a mí, es rechazo, por ejemplo. Es decir, bueno, este protagonista es un hijo de puta, la concha de su madre, ¿qué carajo es esto? Sí, sí. O Es un sea, enajenado. Totalmente un enajenado. claro, no. En contrapartida hay dos detalles muy importantes. Sí, Tiene buenos modales el personaje principal, a pesar de ser un enajenado y una persona violenta que no sabe controlar la violencia. Tiene buenos modales y es fanático de la música clásica. Es melómano y es fanático de la música clásica. Claro. Eso, bueno, voy a contar una anécdota. Bueno, yo dije empezando el video que me identificó mucho el personaje. Justamente, bueno, yo comentaba que yo mismo, a ver, no voy a mentir, tuve una etapa de mi adolescencia, era casi yo mismo un infanto juvenil. Sí, Tuve sí. una etapa muy complicada en mi vida. Y sí, viendo la película con 10 años me sentí muy identificado con el personaje principal. Y encima, a ver, bueno, el personaje principal es fanático de Beethoven y de la música clásica. sí, Mi madre fue violinista del Sodre, fue casi niño prodigio mi madre, empezó a tocar el violín Claro. con 6 años. Ya a los 16 años ella había sido becada para tocar el violín en Alemania, para aprender el violín ¿No? en Alemania. Y yo fui expuesto a la música clásica con 2 años o menos. Además, Claro. uno de mis recuerdos de la niñez, que tengo pero muy fuerte grabados en mi cabeza, es estar sentado enfrente al tocadisco de mi casa, escuchando música clásica. claro. Por ejemplo, uno de mis discos preferidos era el disco de la película Fantasía de Disney. Y una de mis obras preferidas, de mis piezas preferidas, era Rites of Spring, el rito Sí. de la primavera de Stravinsky, de la película Fantasía, cuando viene el apocalipsis de los dinosaurios. Claro. Y sí, yo tenía un fuerte componente también, o sea, con la música clásica fue ver el personaje, Claro. ver cómo era la personalidad, sí, yo en ese momento de mi adolescencia sí tenía tremendos problemas con la ira, con la violencia, y que encima tenía gustos parecidos a lo mío. Fue tipo onda amor a primera vista con, Claro. con el personaje. Que también, eso fue uno de los problemas de la película, que en la película Alex no es el villano, vendría a ser el héroe de la película todo el tiempo. Él no es el villano, en verdad. Es el héroe de la película. No sé, es un yo- antihéroe. No sé, no lo pensé en concepto Pero es de un héroe y antihéroe. villano. Al final toda la película gira alrededor de su figura. Sí, Y de su claro. experiencia y su vivencia. Y bueno, después cuando contemos el final, o damos ahí una muestra de cómo Sí, termina sí. la película. Él queda como un héroe. Al final de la película él es como un héroe, que fue usado por el sistema. Yo no lo veo así, pero. Yo lo veo así, para mí es Yo un lo, veo, antihéroe. yo lo veo como protagonista. El O tema fue que muchos jóvenes empezaron a imitar ciertas actitudes de la película y de la novela. Claro. La novela es del año 62, si no me equivoco. Y la película salió 10 años después, en el 72, 73. Claro. O sea, trajo como una especie también de revolución en el sentido que muchos jóvenes se habían identificado con el comportamiento de libre albedrío que expresaba, ¿no?, Alex del Arche, el personaje principal. Claro. Bueno, sí que es libre albedrío. Y también el concepto de libre albedrío creo que está bueno como se trata en La Naranja Mecánica, porque creo que capaz que es inclusive hasta el concepto más fuerte o... Sí, para mí es el concepto más fuerte que Sí, trata La Naranja sí, Mecánica, sí, sí. el tema Ahora del libre explicamos por albedrío. qué, pero... O sea,
Si querés, seguí contando, porque No, lo estamos contá haciendo vos. en orden cronológico. Sí, estamos en capaz. un orden cronológico. O sea, pero es un personaje que, bueno, en esta etapa inicial de su libre albedrío, elige un camino del mal, podemos decir, o de ser Completamente. un hijo de puta, básicamente. Pero al punto de que al rodearse de otra gente que anda en la misma, es traicionado también por esa gente. O sea, y ahí también te muestra cómo funciona un poco el bajo mundo. O sea, ya desde el principio de la película, y después te lo vuelven a remarcar más adelante. O sea, pero la propia gente que era de su propia pandilla, que podemos decir que son los personajes que son mostrados como los Los más... drugos. Él llamaba a su pandilla los drugos. Claro, o sea, como Bajo la lengua esta, ¿no? la gente a la que más cariño podemos decir que le tenía, porque los padres no nos los muestran como personajes con los No. que siente algún tipo de afecto, cariño. Claro, no tiene afinidad ninguna con los padres. Claro, pero con su pandilla al menos Sí, sí. te deja sobreentender que hay algún tipo de compañerismo. Sí, sí, claro. O sea, hasta el punto de que, bueno, tiene que poner orden, o sea, porque no quería dejar que nadie fuera el líder. Él era el líder. Pero si pone orden dentro de su pandilla, igualmente después los invita a tomar algo, a pasarla bien, a drogarse juntos, a ir a un bar. Había un cierto sentimiento de camaradería. Sin embargo, en el momento culmine en el cual directamente se muere una mujer, todo, es que el tipo es traicionado. O sea, y ahí también te muestra cómo gente en el uso de su libre albedrío, que andan siempre en esa, simplemente les vas a chupar un huevo. Vos estás en este juego, van a bailar, vos trataste de quererte Estoy tratando de no usar ningún tipo de lenguaje. Sí, sí. eh, O o, sea, o sea, pero está básicamente, o sea, si vos andabas totalmente mandándote cagadas, o sea, Sí, sí, te sí. van a cagar. Es sí, así. literalmente. Y bueno, justamente, yo lo que estaba contando es cuando después que mata a esta mujer, termina preso, termina traicionado, como decís vos, por su propio compañero, que lo señalan a él como el autor del crimen, y termina Sí. preso. Que ahí realmente es donde empieza la película y empieza el cuestionamiento al libre albedrío, ¿no? Como tal. Sí, ¿Por qué? Le dan una pena de cárcel fuertísima. sí, al 14 personaje años. principal. Es verdad, Le eran daban. 14 años, no me acordaba, pero es verdad, 14 años. La cual le dicen que se la pueden reducir, sí. pero que él tiene que hacer de conejillo de indias para un experimento del Sí. Estado. Igual él pedía. Sí, él obviamente sí. O sea, sí. empieza a estar Bueno, en la cárcel. les cuentan del experimento y él pide para entrar al Sí. experimento para reducir su pena. Claro, Exacto. creo que también es importante, porque me parece que es un personaje importante para todo el concepto del libre albedrío, a quien se acerca para preguntarle sobre el tema del experimento es Al cura. a un cura, A un claro. Que el cura se apiada, primero le explica, che, mirá Sí, que sí, sí. este experimento es un experimento, a vos te puede salir mal, que esto, que lo otro, y él le dice, no, por favor, quiero ser bueno, estoy descubriendo las cosas, y tal, y el cura, o sea, con su mentalidad de, bueno, Dios Sí, sí. hace, provee y que sea su voluntad, básicamente le dice, bueno, está, vemos. Y llega la oportunidad en la cual puede ser parte del experimento y es el cura el que también le facilitó que se pudiera acercar a la posibilidad del experimento. Que el cura me parece que es un personaje importante Es también. importante, sí. Como la voz de la conciencia. Sí. De Alex, sí, tal cual. Bueno, termina así dentro del experimento que se llama la técnica Ludovico. O sea, en la película se llama la técnica Sí. Ludovico, que es un experimento de aversión. Sí, O sea, hacen que lo que vos, lo que es, o sea, tus gustos, lo que vendría a ser lo que te genera placer, lo que te gusta, lo que te mueve realmente como persona, al verlo o al presenciarlo o al tenerlo cerca, te genera un rechazo tan grande que te genere hasta una sensación casi de muerte, sí, que es lo que le pasa al personaje principal, a Alex. sí. Es un condicionamiento mental. Es un experimento de control mental. Sí, Muy parecido a experimentos reales, como hemos hablado acá en el canal. Sí. El MK Ultra, por nombrar uno. sí, claro. Y también, o sea hoy en día... Proyecto Monarca, que son otros proyectos, ¿no? de la CIA en Estados Unidos. En la sociedad de hoy está bastante estudiado y realmente lo que se planteó en la naranja mecánica son cosas que realmente son así. Sí, claro. O sea, vos podés condicionar a alguien para generarle un trauma. Totalmente. O sea, y que responda a ese trauma. Totalmente. O sea, es como... O sea, Violación, privación del sueño, Sí. por medio de drogas. Sí, lo que utilizan acá en la película, sabía que le ponen una droga en los ojos claro. y lo obligan, le mantienen los ojos abiertos. ¿Te acuerdas que le ponen como una Sí, especie sí, así queda el tipo. de alfileres en los Sí. ojos que no lo dejan que cierre los ojos y le hacen ver todo lo que a él le genera placer? Ujú. Violencia extrema, asesinatos, violaciones. Sí, sí.
hasta que empieza a sentir rechazo. Cada vez que ve eso, siente Sí. ganas de vomitar. Y suena Beethoven de fondo. Ah, y suena Beethoven de fondo, que ese es el castigo que justamente, exacto, suena Beethoven. Él es fanático de la novena de Beethoven. Sí. Le ponen la novena de Beethoven de fondo, de manera de dejarle algún tipo de castigo por los actos que él cometió. Claro. Yo te curo, pero te voy a dejar igual un castigo. O sea, eso que tanto te gustaba ya no lo vas a poder Sí, claro. consumir más. Ya no vas a poder escuchar eso que tanto te generaba placer tampoco. Porque claro, la técnica lo que hace es generar aversión a tus propios gustos. Claro. Bueno, una escena muy fuerte es cuando aparece una mujer desnuda y le dice, acércate, trata de tener una relación sexual conmigo, que eso lo hacen delante del equipo, ¿no? De científicos Sí, y claro. militares. Como que ya está en la fase final del experimento. En la fase final del experimento, que era para comprobar que el experimento fue exitoso, Sí. y él no la puede tocar. Cae al piso, a revolcarse por el piso como un ataque de epilepsia. Viene un oficial de policía, le pone una bota en la cara y lo obliga a que le lama la bota, Sí, claro. y no puede decirle que no. Entonces, bueno, acá justamente lo humillan. Es Sí, una sí. humillación, una clara humillación. De ese concepto viene justamente el tema del libre albedrío. ¿Qué es peor o mejor? ¿Ser malvado por voluntad propia o ser bueno de manera forzada? ¿Qué es mejor para vos? ¿Ser malo por voluntad propia o ser bueno de manera forzada? En el caso acá de Alex, vemos que ser bueno por voluntad forzada a la fuerza, lo que le trae en sí es un mal para él mismo, ¿no? Sí, claro. O sea, la otra gente no, o sea, no es tan buena como pensamos. Que justamente en el otro video era lo que hablamos también en Sí, el sí. video De Hermann Hesse. de Hermann Hesse, de Demian. La gente se aprovecha de él. Sí, sí. O sea, ahí ya vemos que obviamente el mundo también es hipócrita. La gente que lo tachaba con el dedo y lo llamaba, ¿no? Psicópata, malvado, degenerado, en sí, o sea, con este experimento están experimentando con él, dándole lo mismo que él hacía, ¿entendés? Sí. Gente que está en el gobierno, en el Estado, entre las fuerzas militares, y lo empiezan a humillar. Después, bueno, Lo someten. lo someten, Sí, sí, literalmente someten su voluntad, ¿no? Sí. Individual. Que después, bueno, de este experimento él es puesto en libertad. Sí. Y que ahí la película justamente empieza a cuestionar de manera totalmente, ¿no? Muy, pero muy fuerte lo que vendría a ser el tema, ¿no? Del libre albedrío, justamente porque cada situación donde se va a ver él, ¿no? Sí. Cada situación que él va a entrar, ¿no? En la película, bueno, en la novela, que son muy Sí. similares, lo va a haber enfrentado a gente que antes, cuando él tenía su Sí. verdadera personalidad, no se aprovechaban de él porque no podían. O sea, Sí. pero ahora viéndolo en esa situación de vulnerabilidad, en vez de tener un comportamiento compasivo de repente. Igual, ojo, porque es toda gente que tendría ganas de venganza. Eso también es un factor importante. Sí, gente, a ver, sí, pero en general, como que el mundo, en general, en su función, no funciona como un mundo de bondad, como no es un mundo ideal, no es un mundo idílico donde Sí, sí. la maldad no existe. O sea, casi que te vendría a decir que el personaje principal, Alex, es una representación del mundo donde vivimos. O sea, es muy parecido a lo que hablamos en la novela de Hesse, ¿no? O sea, en una persona convive el mal y el bien todo el tiempo, ¿no? Mirá, Depende cada uno qué camino elige. por ejemplo, yo no lo veo tan así porque yo, por ejemplo, considero que Alex es un personaje que representa el mal en todo No, momento. yo también considero que representa el mal. O totalmente. sea, y lo único que hicieron fue someter su voluntad. Es más, o sea, yo decía que el personaje del cura es importante Sí. porque el personaje del cura en medio del experimento tiene una ponencia en la cual habla de esto no lo está haciendo por voluntad propia, esto no es libre albedrío, Exacto. es condicionamiento. Exacto. Y claro, o sea, Claro, es que está violando, o sea, supuestamente si existiera un Dios y crea a su imagen y semejanza, vos no podés romper eso que Dios creó, ¿no? Yo soy agnóstico, por ejemplo, pero siguiendo, ¿no? las enseñanzas teológicas judío-cristianas, lo que creó Dios, o sea, de esa manera estarías vos interviniendo bajo una creación divina. sí, o sea, pero y volviendo a lo mismo, y- si en una persona puede coexistir lo malo y lo bueno, ¿quién sos vos para, ¿entendés? sí, igual Ir y cambiar la personalidad. yo, por ejemplo, yo no lo veo tanto por ese lado, por ejemplo. Dale una pena, sí. A ver, es un hijo de puta, es un asesino, es un violador, castigalo. Castigalo. Pero no fuerces de repente de manera
química o ponele, no fuerces un sistema que sea intromisivo y que cambie la esencia completamente de la persona, si esa persona no lo eligió de manera, o sea, si no nace del propio, Sí, de la claro. propia reflexión y del propio autoconocimiento de uno mismo. Pasa que justamente... Que es muy difícil, pero es la manera ideal, es uno saber lo que hizo mal, reflexionar y cambiarlo. Pasa que, por ejemplo... De ahí viene, o sea, el cuestionamiento de qué es peor o mejor, ¿no? Si ser malo por voluntad propia o ser bueno de manera forzada. O sea, Bueno, yo, por ejemplo, considero que no podés ser bueno de manera forzada. exacto, O yo sea, también, yo considero que no puedo ser bueno de manera forzada. Exacto. Entre las dos situaciones prefiero al malo sometido. O sea, para mí son esas las dos alternativas. Yo prefiero al malo sometido también. Malo con libre albedrío o malo sometido. Malo sometido, Pero para exacto. mí el caso de Alex, por ejemplo, no es un bueno, es un malo sometido. Es un malo sometido, exacto. Claro, Es o un malo sea, sometido. y es más, o sea, Opino igual que vos. lo que plantea el cura es el paradigma actual del cristianismo. Pero en otros momentos el cristianismo, o el catolicismo más bien, estuvo mucho más a favor de todo lo que era el prohibicionismo, te vamos a impedir hacer esto, que por ejemplo el judaísmo lo sigue teniendo bastante, porque se basan en el Talmud, creo que es lo que era el Viejo Testamento. No, el judaísmo se basa en lo que es la Torá. Eso, la Torá es lo que era el Viejo Es Testamento. el Antiguo Testamento. Claro, sí. El Talmud creo que son las leyes judaicas. Son las leyes judaicas. Ahí está, me confundí con eso. Pero está, bueno, básicamente, o sea, eso es una discusión que dieron los cristianos hace como Sí, 2000 sí, años. sí, sí. Ahora la estamos dando nosotros en base a la naranja mecánica. Sí, claro. O sea, pero claro, o sea, el concepto del libre albedrío me parece tan importante en la naranja mecánica y en general en la vida, porque una persona que es forzada a ser buena no es una persona que tenga bondad alguna. No. Simplemente está condicionando su comportamiento. Es lo mismo que si vos agarrás a una persona buena, es como... Un ejemplo, yo qué sé, los niños en Yemen. Los niños en Yemen que agarran, les dan una AK-47 y le dicen, matá a ese o te mato. ¿Está siendo malo el niño o está siendo condicionado a cometer actos malvados? Exacto, Creo que a la inversa Sí. de una persona que está siendo condicionada a través de un Exacto. trauma a comportarse de manera buena, no es que una persona buena, es una persona condicionada. O sea, creo que hay una cuestión moral Sí, y hay sí, una sí. cuestión instrumental. O sea, y ahí creo que está, o sea, como la parte más interesante de la naranja mecánica. O sea, la separación de lo moral con lo instrumental. Exacto. O sea, en la naranja mecánica se hace mucho énfasis en lo instrumental. Actúo de esta manera, pasa esta acción. Me cruzo con esta gente, pasa esta cosa. O sea, es una cuestión muy instrumental. Sí, Pero sí. la moral del fondo de Alex nunca, al menos en la película, nunca cambia. No, es que él nunca llega a razonar, ¿no? Con sentido común qué es el bien o qué es el mal. Nunca lo reflexiona. Que eso después Claro, se ve en el final de la película. que eso lo hay, contamos. que eso también es un tema, porque, a ver, por ejemplo, hay personas, yo he conocido personas Sí. que les cuesta mucho, yo, por ejemplo, desde que soy chico, siempre tuve un sentido de la moral y de lo ético muy marcado. O sea, yo en mi cabeza tengo como una Claro, línea yo te de... contaba, yo por ejemplo te contaba que cuando fui adolescente, sí tuve una adolescencia muy complicada, donde me mandé, la verdad, un montón Sí, de sí. cagadas, pero no dejaba de tener esa vocecita que me hacía reflexionar y decir, estás haciendo algo que está mal, estás lastimando gente o sea, no estás haciendo algo bueno, Sí, sí. o sea, te estás equivocando, y bueno, hoy en día vos me conocés, soy Hmm. la antítesis de lo que pudo haber sido en ese momento, pero lo tuve que vivir, o sea, tuve que pasar ciertas cosas, ciertos episodios, ciertas cosas que están mal, para poder reflexionar sobre eso y darme cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Claro, O sea, pero sí tuve la propia voluntad, ¿entendés? La propia conciencia de reflexión y voluntad de darme cuenta cómo eran las cosas. claro. Cosas diferentes que hubiesen venido, me hubiesen mandado a un psiquiatra, me hubiesen llenado de pastillas, ¿entendés? Me hubiesen drogado, hecho, no sé, electroshock. Sí, ¿Y sabes cómo termina eso? Lamentablemente le pasó a un amigo que era muy cercano, que era... Me pongo mal, boludo. Era como un hermano. sí, sí. Y se suicidó, boludo. Se suicidó. O sea, estaba sobre todo muy marcado, pues. O sea, el loco vino un día antes a casa, estuvimos hablando, y a las horas se mató, se colgó. Y Claro. al loco lo tuvieron a electroshock, lo tuvieron Claro. a pastillas, a medicación. Es una y- situación de mierda. Y fue una Sí. situación de mierda. O sea, nunca reflexionó, o sea, hablando con él, o sea, nunca pude llegar a un punto que él entendiera lo que estaba haciendo mal. Claro. El loco, por ejemplo, me felicitaba porque yo había tenido un gran cambio en mi vida, había sido papá, había encarado la vida, estaba haciendo las cosas bien, y él nunca se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo mal. Por más Claro. que yo le hablaba, no entendía.
Claro, Y lo quisieron cambiar a base de medicación y de electroshock y de más tratamientos y se terminó suicidando, ¿no? claro. Acá. Sí, o sea, bueno, sí, ese es un claro ejemplo, una situación de mierda. Sí, Y sí, a cómo- mí lo tengo, por nada que me pongo así, porque lo que pasa que, o sea, siento como una cosa, yo te había contado. No, sí, O sea, él vino a hablar conmigo, o sea, unas horas antes de suicidarse. Y a las horas se mató. O sea, fui el primero en enterarme, casi. Y siempre me quedó un cargo de conciencia que no pude ayudarlo, digo, lamentablemente, digo. Es algo que hasta pesadillas tengo, ¿viste? ¿Qué voy a hacer? sí, claro. Bueno, sí, el cargo de conciencia. Sí, 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 no se te va nunca. Lamentablemente. Sí, también, o sea, es las herramientas que uno tiene en el momento, uno nunca sabe al final del día, uno tampoco se puede culpabilizar por las cosas. No, Porque, no, pero es como hablamos en el video de Gese, ¿viste? Mm, El inconsciente está ahí. sí, claro, Yo a veces ni me acuerdo de él, ni pienso, pero de repente me aparece. Y me Sí, acuerdo, claro. y me acuerdo en una pesadilla, en un sueño, sí, o, claro. o me levanto y lo tengo ahí muerto delante mío, ¿entendés? Y ¿qué voy a hacer? Son así la vida. Pero volviendo a lo mismo, ahí bueno, se ve reflejado, por lo menos yo de mi experiencia personal, que lo que le hacen al personaje principal, Sí, a Alex en la naranja mecánica, no puede ser bueno nunca, o sea. claro. Si no viene del propio libre albedrío, de la propia voluntad de la persona, Pasa que el cambiar. a eso iba. Yo, por ejemplo, siempre tuve muy fácil en mi cabeza diferenciar entre lo bueno y lo malo. O sea, pero hay gente que, o sea, he conocido gente que no ha desarrollado eso. Es más, conozco gente adulta que no lo ha desarrollado. Y ahí hay un proceso consciente que es muy complicado, porque uno tiene que poner de su voluntad y de su esfuerzo en tratar de desarrollar un esquema ético y moral dentro de su propia cabeza para diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Que, por ejemplo, yo considero que a mucha gente la religión le sirve para eso. O sea, lo ideal no sé cuál es, no hay un solo camino. Hay gente que a lo mejor a través de su propio autodescubrimiento, desde la filosofía, etcétera, lo encuentra. Hay gente que desde la religión, hay gente que simplemente tiene un despertar espiritual, pero cada uno es distinto y en su desarrollo personal es que puede ir descubriendo a través de su libre albedrío qué es lo bueno, qué es lo malo, o sea, cómo actuar en base a su moral. O sea, y en la naranja mecánica nunca se profundiza en base a intentar cambiar esa moral. No, no, nunca, O sea, nunca. siempre está en esa superficialidad, Y que en eso eso lleva, bueno, instrumental. lo que estábamos contando. Cuando él sale después del experimento, se ve expuesto, ¿no? A toda la gente con la cual él antes trataba y que no abusaban de él. Sí, claro. Pasan todos a abusar de él, o sea, pasan a tener el mismo comportamiento que él tenía con los demás. Claro. O sea, le pagan exactamente con la misma moneda, digo, o sea, no es que eran tan diferentes a Claro. como eran él. Digo, al final más es como decir, todos tenemos ese mal adentro, ¿no? Sí, claro. Está bien, sí, recurren, como decías vos, a una venganza, ¿no? Es que, a ver, yo por ejemplo considero que una persona es buena únicamente si es consciente de que es capaz de hacer el mal. Porque si vos no sos capaz de hacer el mal, no sos bueno. Sos simplemente inofensivo. Sí, sí, claro, sos inofensivo. Sí, O sí, sea- como decía Jordan Peterson. Sí, claro, tal Sí, cual. sí, 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 tal cual. O sea, y ser inofensivo no es ser bueno. No, no es ser bueno, no, No. literalmente O no. sea, yo creo que para llegar a ser bueno necesitas atravesar cierta oscuridad. Si no Exacto. atravesás la oscuridad y le decís no a la oscuridad, Exacto. no hay bondad alguna. No, yo me sube que voy, por lo menos fue lo que me tocó vivir a mí, ¿no? Claro. O sea, lo viví yo mismo, digo, así que... Y bueno, y la naranja mecánica sobre el final tiene también una cuestión de hasta de crítica política, podríamos decir. Sí, sí. Los amigos que tenía, que eran ¿Querés pandilleros. contar un poquito antes el tema, cómo se desarrolla hasta que llega el momento, ¿no? Que sí, donde aparece la crítica política más fuerte. Yo ¿no? la crítica la iba a decir por los amigos que él tenía. Ah, bueno, dale, Ah, dale. O sí, sea, sí. porque hay un momento en el cual entre todas las venganzas que hay, se cruza gente que era de su pandilla, Georgie y otro más que no me Georgie, acuerdo el sí, nombre, Georgie. que básicamente se lo encuentran y le dicen, ¿cómo andás, Alex? Vení con nosotros. Siendo ya eso parte del sistema, más trabajando para la policía. Claro, se El volvieron sistema policía. que ellos renegaban terminan siendo parte del sistema que ellos renegaban. Claro, Terminan siendo policías. Claro, son jóvenes, dijeron un buen salario, nos hacemos milico, pero no Y, cambiaron. y te lo iba a decir, y no cambiando, exacto, teniendo la misma maldad y las mismas actitudes que tenían antes cuando eran pandilleros. Claro. Sí, sí, sí. Y además ahí tienen un doble abuso. Abusan de él que está condicionado con sus traumas y abusan porque son policías, lo pueden literalmente Sí, sí, sí. poner esposas. O sea,
abusan de él de doble manera, Claro. tienen una asimetría de poder en todo sentido, tanto por el condicionamiento de Alex como también por su propio rol Exacto. policial. Lo que hablamos siempre, el monopolio, ¿no?, de la fuerza de la violencia por parte del Estado, ¿no? Claro. Que muchas veces, siendo injusto, uno no se puede defender y no te da la potestad de defenderte. Bueno, eso es Claro. un claro ejemplo. Y ahí creo que empieza también, o sea, igual todo el libro tiene la crítica política desde el principio, pero sobre el final es como que se empieza a hacer más notorio de te quiero mostrar Claro. esto. Sí, sí, porque Te- estamos quiero hablando que te quede claro. el experimento es llevado a cabo por el Ministerio del Interior en Inglaterra Claro, sí. para bajar el índice de criminalidad, el cual en esta novela distópica muestran que es altísimo. Quedan unos poquitos minutos. Uno. Un minuto, bueno. O sea, andamos ahí Andamos ahí. finalizando. Terminamos con el tema de la reflexión sobre el Estado, si querés, ¿no? Cuando termina la novela. Sí. Bueno, después que pasa el episodio que vos contabas con los dos compañeros que son policías, cae en la casa de la persona a la cual ellos habían violado a su mujer. Que al descubrir que tiene en su propia casa, lo recibe al principio para ayudarlo porque Sí. veía a un joven golpeado por la policía. Sí. Y muestran que es una persona que es de izquierda, que es antisistema, el escritor al cual violó a la Sí. mujer. Es como una especie de, vendríamos a decir, hoy en día, un wokista. Sí, claro. Y decide ayudarlo hasta que se entera que es el que violó a la mujer. Claro. Y para hacer que se suicide, le pone la novena sinfonía de Beethoven. Sí, sí. Y ahí Alex no aguanta más y se tira por la ventana de la Sí, casa sí. para abajo. Sí, sí. Y termina internado con todos los huesos rotos. O sea, experimento fallido. Sí, claro. O sea, experimento fallido porque, claro, o sea, Alex tendría que ser la muestra de que a pesar de que iban a cambiar su propia voluntad, el sistema y la sociedad lo iba a recibir de una manera, ¿no? O sea, Sí. correcta, ¿no? O sea, lo iban a recibir haciéndolo parte, obviamente, del núcleo social. Claro. Pero no, o sea, es todo lo contrario, lo terminan casi asesinando. Claro. Y ahí no le queda otra. Igual la consecuencia de sus actos también. También consecuencia de sus actos, Sí, obviamente. Sí, sí, eso indudablemente, como si vos. Hay un componente muy fuerte de venganza, que es natural y que, a ver, Sí, hasta sí. yo mismo me hubiese vengado de alguien así. Sí, sí. Pero me remito a lo mismo, o sea, hasta qué punto, ¿entendés? Es bueno que lo que hablamos ahora recién, que fuercen tu propia voluntad de manera externa sin que sea realmente, o sea, por tu propia conciencia que vos cambiaste. Sí, claro. Entonces, claro, termina el tipo internado en una camilla de hospital al borde de la muerte, con el ministro del Interior teniendo que dar, obviamente, explicaciones de por qué el tipo está ahí internado, ¿no? Sí. Después de haber pasado por un experimento del Estado. Sí. Entonces, claro, obviamente, para no ser expuesto por todo lo que vendría a ser el socialismo, o los políticos socialistas que quieren hacer carne de cañón con él, Sí. tratándolo de asesino, obviamente, de fascista y un montón de cosas Sí, más, claro. decide mostrarlo a Alex como un héroe. Sí. Viste que te acordás que sale con él Sí, abrazado, sí, sí. lo ayuda, le compran comida. Y Alex acepta. Y Alex acepta. O sea, es como. Yo creo que ahí lo que se muestra es como. La crítica política principal que veo ahí es que durante todo el libro se muestra que Alex nunca tiene un desarrollo personal de su moralidad. Nunca. Exacto. Y el ministro del Interior es alguien que tampoco tiene moralidad. Y llegado el momento, le empieza a decir, mira, la política es así, acá no tenemos moral, vos vas a tener mucha ayuda, Exacto. vas a tener plata, Exacto. venite con nosotros. Venite con nosotros. Y Alex dice, me encanta. Ahí muestran, claro, está la corrupción política y está la corrupción estatal. Claro. Que literalmente le importa nada. Si vos sos un criminal, si sos un violador, si sos un Sí, asesino, mientras les traigas un rédito personal a ellos. Claro. Mientras les traigas votos. Porque Sí, en sí. ese momento justamente muestran que están en campaña y el tipo precisa votos para ser reelegido de vuelta ministro del Interior. Sí, sí. Que justamente él lo que le ofrece es curarlo de la técnica de aversión a la que fue, ¿no? Claro. A la que fue expuesto, ¿no, Alex? Sí, Y cómo termina, no sé si te acordás, por ejemplo, de la película, el libro tiene un final que es diferente. sí, sí. Ahora lo digo rápidamente. La película termina con él en la camilla del hospital, Sí. teniendo de vuelta una especie Fantasías, sí. de sueño onírico, donde está violando a una mujer y hay todo como un festejo religioso tipo orgiástico detrás, ¿entendés? Sí, sí. O sea, y está el ministro al lado riéndose, ¿viste? Sí, Termina siendo el mismo de vuelta. sí, claro. Y ahí, Lo único con apoyo político. sí, o sea, el libro muestra básicamente es como un culto, no lo digo como apología ni nada, pero o sea, como un culto a la falta de moralidad y a cómo gente sin ningún tipo de moral Exacto. puede llegar a escalar en la sociedad. Que son, sí, las dos grandes críticas. Las críticas, ¿no? Del libre albedrío y de la corrupción que hay, ¿no? En nuestra Sí. sociedad, ¿no? La novela termina de forma diferente. Alex crece
y se termina aburriendo de lo que, es, de Sí, lo que era sí. él. Se termina aburriendo de la violencia, Sí. se harta, ¿no? De vivir una vida de excesos y por el mismo aburrimiento lo deja de hacer. Claro. Que es algo que también lo vemos hoy en día, ¿no? El hartazgo, ¿no? O sea, Sí. Yo qué sé. el hastío que hay a veces de la gente que no encuentra un motivo por el cual ser feliz y de repente termina en un pozo depresivo. Y bueno, Sí. termina medio así, Alex, en la novela. Bueno, original. sí, también, o No sea, explican mucho, pero dicen, o sea, como que se aburre. si tenemos en cuenta que el tipo era adolescente, desarrolló el lóbulo Claro, frontal, las básicamente. edades que lleva la novela empieza cuando él tiene 15 años. Claro, sí, que en la película no se nota tanto. No se nota tanto, el actor tenía Malcolm McDowell cuando personificó este personaje, 20 y algo, 21. Claro. Y la película va de los 15 a los 18, hasta que él es mayor de Claro. edad. Que es cuando ya casi se mata, cuando Sí. termina el experimento, y ahí el ministro tiene que salir Sí. a defenderlo. Si querés, voy a leer unas frases de Vamos con las frases para terminar el Anthony video. Burgess, como para ir cerrando. La violencia entre los jóvenes es un aspecto de su deseo de crear. Ellos no saben cómo utilizar su energía creativa para hacer lo contrario y destruir. Como es medio lo que me pasaba a mí. También el desborde de energía de la adolescencia, ¿no? Si Sí. no sabes crear, termina siendo a veces una energía destructiva. El hombre que no puede elegir ha perdido la condición humana. Sí. Bueno, eso me parece un concepto muy importante. Sí, sí, sí. Y mirá esta justamente de lo que veníamos hablando ahora, todo el video. Es mejor ser malo por voluntad que bueno por obligación. Ahí Sí, ya no sí. estoy tan de acuerdo, pero está. Es bravo. Bueno, yo soy un tipo hoy en día, lo único que busco yo es la virtud. Pero es una decisión mía personal buscar Sí, la sí. virtud. Busco ser bueno porque es lo que me llena como persona. Sí, sí. Nadie me obliga. Pero otra cosa es ser obligado a hacer algo que vos no querés ser. La vida es una gran matiz de grises. Sí, o sea, sí, es muy sí. complicado hablar de bueno y malo. Lo que sí sé es que las personas buenas se tienen que organizar para que las personas malas no cumplan sus objetivos. Sí, claro, es que bueno, hay veces es lo que sé. hay veces que se puede usar hasta el mismo mal para hacer el bien. Claro. Muchas veces, o sea, esa dualidad siempre está también. Sí, sí. Es la historia, es la historia, sí, sí. literalmente. Literalmente. Bueno, no sé si quieres agregar alguna cosa más. No tengo ningún concepto más para aportar, más que simplemente vean películas, si les llama la atención. Sí, película, analícenla, bueno, es una lean novela. libro. Cabe aclarar que es una novela. Sí, de sí, La repente, Naranja Mecánica. yo creo que la mayoría de gente, ojo que hoy en día hablo con las generaciones nuevas, mucha gente no vio la película y tampoco leyó el libro. Yo leería el libro y después miraría la película. Claro. O sea, la película está... No, además el libro está muy bien escrito, o sea, es como que... Es re ameno. Sí, 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 es un libro muy rápido, sí, fácil de entender. Sí. No tiene grandes conceptos más que los que hablamos recién ahora. Sí, por eso. Se entienden perfectamente. Y bueno, la película es una obra de arte. Sí. Es una obra de arte. Tam- Los encuadres de Kubrick, la fotografía, la geometría de los encuadres, la paleta de colores. Todo lo que hacía Kubrick era como una especie de pieza de arte. De Sí, cuadro, sí, o tal sea. cual. Y las actuaciones son muy buenas, o sea, Sí. es una película redonda. Sí. Además, o sea, tiene actuaciones sobreactuadas, pero vos, A propósito, son vos entendés desde el literalmente principio a que es todo propósito. sobreactuado. Es medio Exacto. teatral. Es teatral completamente, Claro. sí. Está desadrede Sí, sí. completamente. Bueno, gente, lo dejamos por acá y bueno, espero que les haya gustado el video. Hasta el próximo, nos vemos arriba. Olvídate de lo fertilizante jugando en equipo con la naturaleza. Evita los vendehumo y sumate al Club del Suelo Vivo, la academia online de cultivo donde vas a encontrar clases de altísima calidad por un precio absurdo. Cuadras que vuelven, sombras que laten, bajo la luna negra los secretos arden. Azul, lo marca de tu piel, donde deseo y el pecado social. Encajes oscuros, el cuero brilla, la cruz de tu cuello guía la vigilia. Un beso de espinas, la piel se tensa, el ritual comienza, la noche sentencia.